Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Aquí empezamos. La Asamblea Nacional conformó la Comisión Multipartidista Ocasional que tramitará los proyectos de ley de la consulta popular. Los 5 integrantes tuvieron ya esta tarde su primera sesión en la que escogieron a sus autoridades. La Comisión Ocasional Multipartidista para tramitar los 5 proyectos de ley de la consulta popular se conformó la mañana de este martes con 88 votos a favor. 5 legisladores de los bloques políticos la integran y se trata de Carlos Vera del Partido Social Cristiano, Patricia Mendoza de Revolución Ciudadana, Steven Ordóñez de ADN, Catalina Salazar de Construye y Lucía Pozo de Los Independientes. El tiempo apremia y por ello no esperaron más para empezar a trabajar esta misma tarde. En su primera sesión escogieron a las autoridades. Carlos Vera será el presidente y Lucía Pozo la vicepresidenta. El plan de trabajo debe ser generado de manera responsable, que también participen las universidades por medio de sus escuelas de derecho para que la ciudadanía también se sienta identificada. Sin embargo, conformar esta comisión en el Pleno no fue tan fácil. Los acuerdos que se habían hecho en un principio se rompieron y los cabildeos se dieron hasta último minuto. De los 60 días que tenían para tramitar estos proyectos, deberán hacerlo solo en 45 por una disposición del Parlamento. Por ello dicen, si es necesario, estarán en comisión permanente para que estén listos incluso en 30 días. Yo creo que no es imposible hacerlo, los informes entiendo que ya están aquí y de una dedicación 24/7 pues a declararse en sesión permanente para poder batir los tiempos. 4 de los proyectos presentados buscan reformar el Código Orgánico Integral Penal y 1 la Ley de Extinción de Dominio. Los integrantes de la comisión aseguran que su objetivo primordial es garantizar que lo expresado en las urnas se respete. Lo que tenemos que hacer es instrumentar y adecuar a la norma y sobre todo para facilitar a los administradores de justicia los elementos eficaces y adecuados para que esa norma se aplique. Básicamente la consulta popular fue modular las penas, aumentar las penas en los delitos de gravedad y que tengan que ver con el tema de inseguridad. Sobre eso basará y versará la discusión. Una vez elegidas las autoridades, se realizará un cronograma de trabajo que también incluirá comparecencias. Agotados los 2 debates, el primer mandatario tendrá la posibilidad de vetar los proyectos. El Consejo de la Judicatura podrá tener nuevas autoridades en menos de 2 meses. Desde el Consejo de Participación Ciudadana se ha solicitado ternas a la Corte Nacional de Justicia y Asamblea Nacional para designar a los nuevos vocales que completarán el periodo hasta enero de 2025. La oferta es que en 1 mes y medio el Consejo de la Judicatura podría tener a 2 nuevos vocales y entre ellos a quien preside el organismo en lugar de Álvaro Román, que llegó al cargo como efecto secundario tras la salida de Wilman Terán. Por ahora hay un Consejo de la Judicatura con 4 de 5 miembros, ninguno es vocal titular y en este cuerpo colegiado de suplentes se trabaja en la selección de los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia y además para llenar cientos de vacantes de la función judicial. El exdirector de la Judicatura, Santiago Peñerrera, reconoce que faltará tiempo. Los vocales estarán en funciones máximo hasta enero del año 2025. El tiempo no les alcanzará. Nada que a la actual dirección del Consejo de la Judicatura le inmute. El pasado 6 de marzo el Consejo de Participación Ciudadana emitió esta resolución en la que se exhorta al Pleno de la Judicatura para que informe sobre la necesidad de activación de los mecanismos de selección de los nuevos vocales de la Judicatura. Más de 2 meses después, el 8 de mayo, ante la poca urgencia de Álvaro Román por impulsar el relevo desde el Consejo de Participación Ciudadana, le recuerdan de la selección de los nuevos vocales de la Judicatura. No obstante, Peñerrera recuerda que la decisión está en manos de quienes pongan la representación. Y sí, hay urgencia. Ni siquiera era necesario que el Consejo de Participación Ciudadana requiera que se remita la terna. La consejera de Participación Ciudadana, Michelle Calvache, cree que tendríamos nuevas autoridades en pocas semanas. Esperaría que esto no demore más de alrededor 1 mes o 1 mes y medio exagerando. Lo cierto es que 2 meses y medio después desde la Judicatura salió la respuesta y aunque sin una solución se abrió el camino para la selección. Al segundo exhorto nos acabó de remitir el jueves anterior por medio de su director general el inicio de este mecanismo y es por esto que el día viernes se resolvió en este caso solicitar, mejor dicho, la terna tanto a la Asamblea Nacional
como también a la Corte Nacional de Justicia. Esta selección servirá únicamente para completar el periodo que termina en enero del 2025. Solo entonces se podrá renovar íntegramente al órgano administrativo y disciplinario de la función judicial. El concurso para elegir a 10 jueces de la Corte Nacional de Justicia podrá continuar. Este martes se declaró improcedente la acción de protección solicitada por uno de los postulantes. Usted está sometida por el Consejo de la Judicatura y suspende la audiencia para mañana a las 9 de la mañana. En medio de una serie de interrupciones y reclamos por el tiempo concedido a las partes procesales, fue como se desarrolló este martes la audiencia de acción de protección en contra del concurso a través del cual se designarán a 10 jueces de la Corte Nacional de Justicia. Tras escuchar a las partes, la jueza Mónica Díaz declaró sin lugar este recurso y con ello también revocó las medidas cautelares que suspendieron el concurso el pasado viernes. Durante la audiencia, el accionante, el postulante descalificado Manuel Arévalo, alegó una vulneración a su derecho a la igualdad, pues se habría dado un trato diferenciado. Aseguró que a pesar de contar con 10 años de experiencia profesional, el Consejo de la Judicatura lo descalificó al argumentar que no cumplía con este requisito. Me he desempeñado como juez de la República del Ecuador, por lo tanto yo cumplo con todos los requisitos, al igual que otros compañeros, y sin embargo a mí no se me ha permitido el ingreso a la siguiente etapa del concurso. A lo que el subdirector nacional de patrocinio del Consejo de la Judicatura, Gabriel Alejandro Sosa, expuso que el 15 de abril, fecha en la que el aspirante finalizó su postulación, únicamente cargó como documentación el PDF de su registro único de contribuyentes. En su reconsideración intentó subir más documentos. El RUC del señor Manuel Enrique Arévalo Rivera especifica que tuvo inicio de actividades del 18 de septiembre del 2012 y que tuvo un reinicio de actividades del 4 de diciembre de 2021, de lo cual, señora jueza, la entidad a la que represento ha concluido que el referido postulante cuenta con una experiencia de 9 años y 3 meses. Están dejando afuera y cerrando la participación a un sinnúmero de postulantes por un formalismo. El concurso continuará a partir de ahora con la fase de calificación de méritos de 172 postulantes. Y mientras este proceso se libra de este primer recurso en su contra, su continuidad nuevamente se analizará el próximo lunes 27 de mayo, cuando se desarrolle la audiencia de acción de protección solicitada por el concursante Luis Gonzalo Añasco, nuevamente por una supuesta exclusión y discriminación. Por 10ª ocasión, una acción de protección busca dilatar el proceso de selección del nuevo defensor público. Durante la audiencia que se desarrolló este martes, el impugnante Luis Silva alegó que se vulneraron sus derechos de participación, pues se inadmitieron las impugnaciones que presentó en contra de 2 de los mejores puntuados del concurso, Daniel Frías Toral y Jorge Ballesteros. La audiencia se retomará este viernes a las 9 horas. Como parte de una depuración de la institución y en un acto simbólico, los cuadros de los excontralores Carlos Polit y Pablo Celi permanecerán cubiertos y con estas cintas donde se lee Vergüenza Nacional. Esto según el contralor Javier Torres, porque ambos dañaron la imagen de la institución con actos de corrupción. Al momento existen 26 investigaciones a funcionarios que habrían ayudado a Polit y Celi con el desvanecimiento de glosas a cambio de pagos. Además, se está inventariando los patrimonios con inconsistencias de cerca de 40 funcionarios. Muchos servidores que tal vez tienen su lealtad a estos excontralores. Nosotros en lo posible son gente que tal vez trabajó con ellos muy cercano. Hemos revisado los juicios que tienen los servidores. Estamos pidiendo, o vamos a hacer el pedido fiscal en las investigaciones respectivas, en el caso de estos servidores que son de Contraloría, y algunos se mantienen en Contraloría. Lo que hemos hecho, están en otras unidades, ya no están trabajando en unidades sensibles, hasta que las investigaciones son muy respetuosos de la ley, son inocentes, se declare lo contrario, las investigaciones que están en Fiscalía tendrán que demostrar si en verdad cometieron algún delito, tendrán que ser separados de esa manera. El Ministerio de Economía investiga internamente el pago irregular con bonos del Estado a beneficiarios de sentencias y afirma que ningún funcionario ha sido desvinculado, mientras la Fiscalía estaría investigando un posible prevaricato. Tropezado primer pronunciamiento público del gobierno sobre el caso Palo Santo. El viceministro de Gobierno Esteban Torres se refirió a él este lunes.
aunque decía desconocer el detalle de las acciones que se toman para recuperar los 22 millones de dólares que se pagó a los hermanos Bucaram Aivas, anunció que funcionarios del Ministerio de Finanzas habían dejado sus cargos. Lo que sí sé es lo que conocemos todos y es que los funcionarios involucrados han salido. Y en esa lista incluyó a Olga Núñez, subsecretaria de Presupuesto de ese ministerio, cuyo hijo gerencia la Casa de Valores donde está la cuenta a la que se transfirió los bonos de deuda. Pero esa información fue desmentida casi de inmediato por el Ministerio de Finanzas. Y la mañana de este martes, el propio viceministro de Gobierno, al que este noticiero contactó por WhatsApp, reconoció que aún no se ha desvinculado a ningún funcionario y que el anuncio del lunes fue hecho con mala información. No obstante, el Ministerio de Economía y Finanzas aseguró que el tema se investiga a la interna de esa cartera de Estado, que se han requerido informes a fin de adoptar las acciones que correspondan, y detallan que el Ministerio de Economía y Finanzas no escoge la casa de valores donde se realizan las transacciones con bonos del Estado, pues esto es potestad de cada beneficiario. Y además, que no podían incumplir la sentencia del Tribunal de los Ríos que ordenó el pago de esta millonaria indemnización, pues el incumplimiento de sentencias constitucionales puede acarrear multas compulsivas diarias, así como la destitución de las autoridades. Pero hoy tienen otra sentencia que cumplir, la de la Corte Constitucional, que les ha dispuesto recuperar los valores entregados, en tanto que la Fiscalía habría iniciado ya una investigación por presunto prevaricato contra los jueces de primer y segundo nivel de Los Ríos, que fallaron a favor de los mencionados hermanos, quienes a través de un habeas data recuperaron unos terrenos que denunciaron habían sido arrebatados a su familia en los 80 en el Golfo de Guayaquil, y consiguieron que el Estado les pague una indemnización de 22,2 millones de dólares, que fue priorizado por el Ministerio de Finanzas a finales de 2023, ya en el gobierno de Daniel Noboa, y que se hizo en bonos de deuda, porque no había liquidez. El presidente Daniel Noboa participó en la primera ronda de patrocinios de la empresa privada Proyectos que buscan reducir la desnutrición crónica infantil. Anunció que las empresas que participen obtendrán un 150% de incentivo tributario adicional sobre el monto del patrocinio. Fue en el Parque de Guápulo, en el noreste de Quito, en donde se desarrolló la primera ronda de patrocinios para fundaciones que buscan reducir la desnutrición crónica infantil que sigue afectando a 1 de cada 5 niños en el Ecuador. El presidente Daniel Noboa recorrió los stands de las fundaciones e hizo un llamado al sector privado a participar, anunciando los incentivos tributarios a los que accederán. Actualmente existen 13 proyectos calificados y listos para ser patrocinados, que requieren de aproximadamente 50 millones de dólares para su ejecución. Que los contribuyentes que aporten a programas sociales de prevención y reducción de la desnutrición crónica infantil tendrán un incentivo tributario del 150% adicional sobre el monto de los patrocinios. Esta no es la primera vez que un gobierno ofrece deducción en el impuesto a la renta a quienes participen, pero en esta ocasión sí hay mayor expectativa por el monto. Nosotros ya logramos tramitar la deducibilidad del año anterior. Con más o menos, como para darte una idea, con un aporte de unos 400.000, tú logras deducir 650.000 dólares. Este año, según detalló la secretaria técnica, Ecuador crece sin desnutrición crónica infantil, se espera al menos conseguir 10 millones dentro del mecanismo de deducibilidad. Recordó que los proyectos son integrales, en agua segura, infraestructura, bienestar social y salud. La desnutrición crónica infantil no se trata solamente de alimentación. Cumpliremos nuestro principal objetivo, que es disminuir en 1,4% la desnutrición crónica infantil en menores de 2 años hasta el 2025. Informó además que este año el gobierno ha destinado 350 millones de dólares a esta secretaría y que son cerca de 600.000 los beneficiarios. Por cada dólar invertido en la nueva infancia, se genera un retorno de hasta 17 dólares. Es decir, que los recursos destinados a la infancia no solo se recuperan, sino que se multiplican significativamente. Las provincias con mayor prevalencia de desnutrición crónica infantil son Chimborazo, Bolívar y Santa Elena. Seguimos con más noticias. Ecuador está a la espera del beneplácito de Estados Unidos para designar al nuevo embajador en ese país. La canciller Gabriela Sommerfield anunció que se trata de un funcionario de carrera. Además, se refirió a las disputas entre el gobierno y la vicepresidenta Verónica Abad. ¿En manos de quién estamos?
el abuso de poder. Son varias las entrevistas que la vicepresidenta Verónica Abad ha dado a medios nacionales e internacionales, pese a que la Cancillería le dispuso no entregar sin autorización. A estos actos el gobierno ha calificado como desleales. Y en vez de ser agradecida y ejercer las funciones para las cuales fue designada, está todo el rato actuando en contra del Ecuador y cuestionando esta decisión. Frente a esto, la canciller Gabriela Sommerfield informó en una entrevista en Radio Sucesos que el gobierno ya ha tomado acciones contra Abad. Hemos enviado cartas a la vicepresidenta mencionando que no puede expresarse sobre asuntos del Ecuador desde Israel, pero ha hecho caso omiso a eso. Hemos vuelto a enviar una comunicación recordándole que tiene que cumplir las funciones que fueron designadas a través de un decreto. Por otra parte, Sommerfield anunció que ya se solicitó el beneplácito al gobierno de Estados Unidos para quien ocupará la embajada de Ecuador. Para un diplomático de carrera que tiene el perfil adecuado para incrementar y fortalecer la relación comercial con Estados Unidos. Asimismo, detalló la fecha en la que llegará al país el diplomático delegado de Estados Unidos en reemplazo de Michael Fitzpatrick. Esperamos que a mediados del mes que viene, de junio, los resultados de la visita del presidente Daniel Noboa al Papa Francisco en el Vaticano fue otro de los temas a los que se refirió la canciller, aunque el pontífice no vendrá a Ecuador por temas de agenda. En relación al impasse diplomático entre Ecuador y México y la decisión que tome la Corte Internacional de Justicia, insistió en que el país mantiene sus puertas abiertas para una solución. Al Ecuador se le debería pedir disculpas por toda la violación de los diferentes artículos. Este jueves la Corte Internacional de Justicia se pronunciará sobre las medidas cautelares que pidió México en contra de Ecuador. 4.000 ecuatorianos en México tienen problemas para realizar trámites migratorios en ese país. La Asociación de Migrantes en México asegura que las soluciones que da la Cancillería son muy costosas. Sin representación en México, así se sienten Lorena Mena y Viviana Mesa, compatriotas que residen en el país azteca hace más de 10 años. Y es que desde la salida tanto de la embajada como de los consulados ecuatorianos, el pasado 15 de mayo debido al impasse diplomático, Mesa sostiene que teme por las garantías de sus derechos y connacionales. Por ejemplo, se decía que el consulado de Perú va a apoyar con muchos de estos temas. Todavía no sabemos en qué manera nos va a apoyar, cómo va a ser. Según el censo del 2020, en México residen 4.000 ecuatorianos. De ellos, el 80% realizan estudios académicos o actividades profesionales, prácticas que requieren precisamente de los servicios consulares. Es tipo renovación de pasaportes, si necesitabas apostillar documentos también, actas de nacimiento. Trámites que ahora, conforme a las soluciones que les han dado, si viven en el centro sur de México, tendrán que realizarlos en Guatemala o en Phoenix y Houston, en Estados Unidos, si viven en el norte del país. Digamos que en mi caso, tengo la fortuna de tener visa de Estados Unidos, de poder cruzar y solventar eso, aunque implica gastar, trasladarte. Procesos que se vuelven aún más complejos y dolorosos si de migración irregular se trata. No contamos con una autoridad nacional, una autoridad ecuatoriana, que sea la encargada de velar porque se desarrolle el debido proceso una vez que son detenidos o que son remitidos a las estaciones migratorias. Desde la Asociación de Ecuatorianos que residen en México se indica que ya se ha tenido un primer acercamiento con Cancillería para poder solucionar de manera efectiva el tratamiento de documentos migratorios que les permita continuar con sus actividades en ese país. No obstante, aún están a la espera de respuestas concretas. Dos nuevos asesinatos casi simultáneos se registraron este martes en Manabí, en Puerto Viejo. El administrador de un hotel fue asesinado al interior del establecimiento y en Manta un ciudadano fue abatido en el mismo sector donde anoche hubo una masacre. A tan solo minutos de las 2 de la tarde de este martes, varios sicarios en moto llegaron hasta la recepción del Hotel Ejecutivo, ubicado en el centro de Puerto Viejo. Intentaron subir a las habitaciones, sin embargo el administrador impidió el paso de los gatilleros, quienes le dispararon, acabando con su vida. La situación
se ha tornado demasiado difícil en estos últimos tiempos. Al llegar la policía encontró este carro rojo que había sido reportado como robado y era utilizado por un sujeto, miembro de una agrupación delictiva, quien sería el blanco de los asesinos. Ingresaban directamente a victimar a este individuo, quien al oponerse el ingreso le realizan varias detonaciones de arma de fuego a la persona que se finge como administrador del hotel. Luego de hacer las verificaciones de ese vehículo, igual consta como robado. Casi en simultáneo, pero en Manta, se reportó un caso de sicariato. Allí un hombre fue asesinado con más de 13 disparos. Esto en el sector de La Pradera, a tan solo 4 cuadras de donde la noche anterior se reportó una masacre. Se ha podido verificar hasta el momento la presencia de una persona fallecida, una persona herida que se encuentra estable, está en una casa de salud. Fue aproximadamente a las 7:15 de la noche de este lunes cuando varios sicarios en motocicleta llegaron hasta esta cancha de vóley en el sector de La Pradera 2 en el cantón Manta, con fusiles y armas 9 milímetros. Dispararon contra todos los que en este punto estaban congregados. Tenemos como consecuencias del mismo 4 personas fallecidas, 8 personas heridas que se encuentran ingresadas en las casas de salud del Hospital del IES y el Hospital Rodríguez Zambrano respectivamente. En la escena del múltiple crimen, los gatilleros dejaron un panfleto firmado por la banda delictiva Los Pepes. Un escrito similar también se encontró la noche del domingo en la Agencia Municipal de Tránsito de Manta, donde se registró un atentado cobrando la vida de un agente de 29 años. Y en la provincia de El Oro asesinaron a 4 personas en un ataque armado contra un edificio del centro de Machala. Una de las víctimas saltó por la ventana intentando huir, pero fue acribillada igual. 4 víctimas mortales fue el saldo de un ataque armado en un edificio ubicado en el centro de la ciudad de Machala, provincia de El Oro. La balacera se registró aproximadamente a las 20:30 del último lunes 20 de mayo, en la intersección de la calle Santa Rosa y Marcel Daneado. Testigos del hecho indican que alrededor de 6 sujetos armados llegaron en una camioneta y esperaron el momento en el que una persona salió del edificio para ingresar hasta el 3er piso del inmueble, donde abrieron fuego en contra de sus víctimas. Han ingresado personas que al parecer han estado esperando la oportunidad para poder hacerlo y han procedido a disparar contra la humanidad de varias personas que se encontraban en el 2º piso, me parece que es. Un video de seguridad captó el momento en el que los asesinos ingresaron al edificio. Se los puede observar con los rostros tapados y con las armas de fuego. Segundos después de perpetrar el ataque, huyen del lugar. Sí, evidentemente pienso que ha sido contra las personas que estaban en ese sitio porque llegaron directamente ahí. No se sabe por qué, no se conoce todavía la identidad de esas personas. Uno de los fallecidos fue identificado como Antonio Marcillo Zambrano, de 27 años de edad. Además, se conoce que 2 personas se lanzaron por la ventana. Una de ellas se fracturó la pierna y fue abatida a tiros en el suelo, en tanto que otra de las víctimas logró escapar por el techo de una vivienda aledaña y fue llevada hasta una casa de salud en un vehículo particular. Luego del hecho violento, varias ambulancias llegaron hasta el lugar de la masacre y atendieron a 2 personas heridas, que fueron trasladadas hasta hospitales del sector. Hace pocos minutos a 3 años de prisión fue condenado el ex juez José Tamayo, quien hace 5 años le redujo la pena de 20 a 8 años a José Luis Zambrano, alias Rasquiña. Su decisión permitió que el ex líder de los Choneros se acoja posteriormente a la prelibertad. La Fiscalía procesó al ex magistrado por el delito de prevaricato y este martes un tribunal de la Corte de Justicia del Guayas le dictó esta sentencia. Y les contamos, el ciclista ecuatoriano Jonathan Narváez solicitó al Ministerio del Deporte respetar sus derechos de participar en los Juegos Olímpicos. Esto luego de que esa entidad anunciara una investigación sobre el único cupo de ciclismo que tiene Ecuador para esa competencia. El Ministerio de Deporte responde al pedido del ciclista ecuatoriano Richard Carapaz. Esta cartera de Estado inicia una investigación para clarificar el accionar de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, luego de que Carapaz asegurara que el reglamento de selección del único cupo de ciclismo que tiene el país para los Juegos Olímpicos de París próximos a realizarse en julio carece de justicia y equidad deportiva. En beneficio no de Carapaz, en beneficio del deporte, nuestro único
pero importante rol es precautelar justamente la justicia, la equidad y el respeto a la ley y a las normas. Mediante este comunicado, el Ministerio de Deporte asegura que también solicitará a la Federación Ecuatoriana de Ciclismo una nueva fecha para la publicación del nombre del ciclista que representará a Ecuador. Inicialmente era el 26 de mayo. Esto es una responsabilidad del Comité Olímpico Ecuatoriano. Sin embargo, nosotros lo que buscamos es que este proceso de investigación nos permita tener el tiempo suficiente como para poner la información o las cartas sobre la mesa. Mediante este comunicado, Richard Carapaz asegura que nunca se ha opuesto a la creación de un reglamento para el proceso de selección del ciclista que representará a Ecuador en los Juegos Olímpicos, pero destaca que la normativa creada por la Federación Ecuatoriana de Ciclismo está claramente sesgada, acotando que se toman en cuenta los puntos desde enero, pero el reglamento no fue publicado hasta marzo, cuando ya existía una diferencia de puntos entre deportistas. Ni siquiera tiene base ni sustento. Ecuador solo cuenta con un cupo de ciclismo y que estaría destinado para Jonathan Narváez. No obstante, el Comité Olímpico Ecuatoriano y la Federación Ecuatoriana de Ciclismo ya han solicitado un cupo extra para Richard Carapaz. La locomotora agradeció la gestión, aunque recalcó que se la pudo haber realizado con tiempo de antelación. De su parte, Narváez, mediante su cuenta de X, solicitó al Ministerio de Deporte respetar sus derechos de participar en los Juegos Olímpicos. El representante de la cartera de Estado le respondió y reiteró que lo que busca el ministerio es precautelar que no se vulnere la ley. Este miércoles 22 de mayo se llevará a cabo una feria de empleo y pasantías abierta al público en la Universidad Católica en Quito. Alrededor de 40 empresas estarán ofertando sus vacantes. La tarde de este martes se ultimaron los detalles para lo que será la 8ª Feria de Empleo y Pasantías organizada por la Pontificia Universidad Católica. Pero en esta ocasión, las puertas estarán abiertas al público en general. Están totalmente invitados. Desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En total serán 40 organizaciones entre públicas y privadas las que ofertarán sus vacantes. En el 2023 justamente realizamos un estudio en el que se identificó que son más demandados para el sector de manufactura, para el sector de comercio y para el sector de salud. Los interesados deberán ingresar a la sede de la PUSE en Quito con su cédula de identidad. ¿Cuántas personas de ustedes estiman que podrían convocarse a esta feria? Aproximadamente unas 1.500 a 2.000 personas. Además, del 28 de mayo, la universidad brindará un taller virtual para fortalecer técnicas que pueden hacer la diferencia el momento de postularse a un empleo. Cómo ellos deben desarrollar y presentar su hoja de vida o cómo deben potencializarse a través de las redes sociales, y estaremos obviamente posteando cuál es el link de ingreso en nuestras redes sociales. Yo pensaba que tenía como que una facilidad de hablar y cosas, pero haciendo esos talleres también es como conoces también las palabras, los modos en los que debes de expresarte, y también como conocer un poco más de cómo llenar tu hoja de vida, cómo utilizar esas aplicaciones de LinkedIn. Al momento, la universidad también trabaja en los denominados escape rooms, espacios lúdicos para fortalecer capacidades que se requieren en el mundo laboral, como el trabajo en equipo, por ejemplo. Van identificando cuáles son aquellas habilidades en las que tienen que fortalecer y cuáles son aquellas que también les permite tener una mejor empleabilidad en el mundo laboral. Actualmente la universidad impulsa carreras técnicas y tecnológicas que hoy por hoy tienen apertura en el mercado laboral.